El mundo de los espíritus puros aparece dividido en buenos y malos. Guadalupe Radio presenta la videoserie Ángeles y Demonios con el padre Pedro Barrajón. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Queridos hermanos, hermanas de Guadalupe Radio, estamos en el capítulo 10 de la serie Ángeles y Demonios. Les habla el padre Pedro Barrajón, profesor de teología en Roma, en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Reina de los Apóstoles. Hemos oído hablar a veces de lo que es un exorcismo. Habremos quizás visto alguna película sobre este tema, pero la pregunta que yo les hago es: ¿realmente ustedes saben lo que es un exorcismo? ¿Cómo se desarrolla un exorcismo? ¿Cuál es el papel del sacerdote exorcista? ¿Quién puede hacer un exorcismo? ¿A quién se le puede aplicar un exorcismo? Bueno, a todas estas preguntas vamos a ir respondiendo, especialmente en este capítulo 10 de nuestra serie Ángeles y Demonios, titulado Consideraciones teológicas sobre el exorcismo. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos en el capítulo 10 de la serie Ángeles y Demonios, capítulo que se titula Consideraciones teológicas sobre el exorcismo. Lo primero que vamos a hacer es dar alguna definición de lo que es el exorcismo, tomada de algunos exorcistas reconocidos y también del Catecismo de la Iglesia Católica, para explicar lo que es un exorcismo. Y después, en esta primera parte, vamos a hablar de lo que es el exorcismo como sacramental, dado que el exorcismo viene catalogado, caracterizado desde un punto de vista de la teología como un sacramental. ¿Cómo se puede definir el exorcismo? Es una oración dirigida a Dios para que aleje el demonio de una determinada persona, objeto o lugar. Vamos a ver después que la oración puede ser imperativa o deprecativa. Puede el exorcista decir al demonio: sal de él, o puede hacerlo en modo deprecativo: Señor, te pido que el demonio abandone a esta persona. Por lo tanto, el exorcismo se puede aplicar sobre todo a las personas llamadas posesas, a los poseídos. En el anterior capítulo hablamos un poco de los poseídos, de los posesos, pero quiero repetir este concepto porque es importante. Hablamos en la ocasión anterior, en el capítulo anterior, de que había acciones extraordinarias del demonio que titulamos vejaciones, infestaciones, obsesiones diabólicas, posesiones. La posesión es la más fuerte de todas porque, como indica el mismo nombre, el demonio de algún modo entra dentro de esa persona para poseerla. No tanto el alma, el demonio de algún modo ya por el pecado puede poseer el alma, sino sobre todo el cuerpo. De tal manera que la persona puede parecer como un títere en manos del demonio, dado que pierde su capacidad de control del propio cuerpo, dado que en él hay un gestor nuevo, por decirlo así, que es el demonio. Por lo tanto, el exorcismo normalmente va realizado con personas que tienen la posesión para los casos más graves. Sin embargo, también se podría permitir para los casos de grave vejación o de grave infestación personal, de grave obsesión diabólica, cuando la persona es muy atormentada por el demonio, aunque no se llegue a un caso de verdadera y propia posesión. Quiero decir una cosa que muchos de nosotros quizás no sabemos.
pero que es muy útil recordar. El exorcismo simple, por decirlo así, la Iglesia lo realiza en el bautismo. Todas las catequesis bautismales, la preparación para el bautismo, todas las diversas fases que todavía los ritos de la Iglesia Católica prevén para la preparación de los niños o de los adolescentes, sobre todo de los adultos, para el bautismo, están llenas de diversos exorcismos, y esto es lo que se hacía también en la Iglesia primitiva. En el actual rito del bautismo, de modo opcional, aunque yo aconsejo hacerlo, hay una oración también de tipo exorcístico. Por lo tanto, no olvidemos que el exorcismo, tradicionalmente la Iglesia, lo asocia al bautismo, como una preparación del bautismo, como una preparación de la casa, donde va a entrar de lleno el Espíritu Santo con la inhabitación de la Trinidad, limpia la casa, por decirlo así, haciendo un exorcismo. Pero el exorcismo, que se llama solemne o mayor, es aquel que va aplicado a las personas poseídas. Y este exorcismo, en la actual legislación canónica eclesiástica, cuando digo canónica quiero decir según el derecho canónico, es decir, según la ley de la Iglesia actual, solamente lo puede realizar o el obispo, el exorcismo solemne o mayor, o un sacerdote delegado por el obispo. Delegación que debería ser normalmente escrita, delegación que puede ser habitual cuando un obispo confía a un sacerdote el ministerio del exorcismo, o actual, cuando un párroco le llega a su parroquia un caso de persona poseída y le pide permiso a su superior, el obispo, de poder hacer un exorcismo. Bueno, esta primera definición viene sobre todo en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero vamos a dar otras definiciones de exorcismo. Por ejemplo, de un diccionario de teología clásico, escrito en francés, dice así: es una orden dada contra el demonio para obligarlo a abandonar un lugar o dar libertad a una persona que él tiene bajo su poder. Esta definición se detiene más en la orden, esa oración imperativa de que hablábamos antes, que se le da al demonio en nombre de Cristo. El exorcista, sea obispo, sacerdote, no da una orden en su nombre. Yo, Perico de los Palotes, te digo que a ti, demonio, que salgas. Eso es un gran fallo. El sacerdote o el obispo no está ahí en su nombre, sino en el nombre de Cristo, como cuando el sacerdote o el obispo administra los sacramentos. O un exorcista bastante conocido en Roma en los años 60, 70, Balducci, define el exorcismo como una oración dirigida a Dios para que expulse o rechace los demonios o los espíritus malos de las personas, de los lugares o de las cosas que se piensan ser poseídas o infectadas, o aquellos que estén en peligro de ser víctimas o instrumentos de su maldad. Bueno, tenemos entonces que el exorcismo es un rito aprobado por la Iglesia. Vamos a ver qué tipo de rito, en el cual una persona autorizada por la Iglesia, autorizada normalmente por derecho propio, es el obispo, un sacerdote al que el obispo delegue, hace un rito para que una persona normalmente poseída o muy atormentada, muy vejada, muy molestada por el demonio, pueda ser liberada gracias a esta oración
imperativa o deprecativa que el ministro de la Iglesia hace en el nombre de Cristo. Entonces, el exorcismo, ¿qué es? Es un rito que la Iglesia aplica a las personas poseídas para que el demonio las abandone, para que sean liberadas de esa opresión diabólica. Vamos a ver después en qué consiste este rito y sobre todo por qué le llamamos a este rito un rito sacramental. Lo catalogamos como un sacramental. Queridos hermanos, hermanas, queridos amigos, hemos definido lo que es el exorcismo. Vamos ahora a profundizar un poco más, añadiendo que el exorcismo, la Iglesia lo considera dentro de lo que se llaman sacramentales. Hay 7 sacramentos, pero hay otros ritos que no son considerados sacramentos, sino sacramentales, que también la Iglesia los aplica para varias necesidades. No está dentro de los 7 sacramentos. El exorcismo no es uno de los 7 sacramentos, pero sí es un sacramental. Vamos a ver qué es un sacramental. Es un signo sagrado, instituido por la Iglesia lo hace suyo. No es que la Iglesia instituyó el exorcismo, pero lo hace suyo, por medio del cual, por medio de este signo sagrado, a imitación de los sacramentos y por mediación de la oración de la Iglesia, se obtienen efectos espirituales. Por ejemplo, las bendiciones son un sacramental. La aspersión con el agua bendita es un sacramental. Son signos sagrados que la Iglesia instituye y que nos dan beneficios espirituales. De frente a los sacramentales, los cristianos, según mi experiencia, actúan en 2 extremos y muchos se quedan en el medio, que es la justa posición. Un extremo es continuamente querer hacer sacramentales, ¿no? Yo he hecho algunas peregrinaciones, gente muy piadosa que continuamente quería que yo les diera las bendiciones, quería continuamente estar rociándose con agua bendita, etcétera, etcétera. No, tampoco es que eso esté mal, pero no hay que exagerar, ¿no?, en el uso de los sacramentales. Y hay otros cristianos que son muy escépticos y no los usan, no se benefician de este bien espiritual. Esos extremos son errores pastorales o espirituales. Me parece a mí que hay que llegar a un equilibrio, un uso adecuado de los sacramentales. Lo mismo va a pasar con el exorcismo. No todo el mundo va a necesitar un exorcismo. Vamos a ver cuáles son los criterios que la Iglesia, a través de su tradición, nos dice, bueno, pues hay que aplicar el exorcismo cuando se da esa posesión. ¿Y cuándo se da la posesión? Cuando pasa esto. Por lo tanto, el exorcismo como sacramental a veces hay que aplicarlo, pero obviamente no hay que aplicarlo a todo el mundo. El Catecismo de la Iglesia Católica lo define expresamente al exorcismo en el número 1172, quédense bien con este número, 1172 del Catecismo de la Iglesia Católica, define al exorcismo como una petición pública de la Iglesia, por lo tanto lo considera un sacramental, porque es un rito público que la Iglesia instituye con libros litúrgicos, que con la autoridad
y en el nombre de Jesucristo se pide a Dios por una persona o un objeto para que sea protegido de una influencia del maligno y sustraído a su dominio. Y ustedes podrán decir, bueno, el exorcismo es un sacramental. Y ustedes me han dado 2 ejemplos de exorcismos, de sacramentales. Pero ¿cuál es la principal diferencia? Voy a tratar de explicar la principal diferencia entre un sacramento y un sacramental para que comprendan también cómo actúa Dios, la gracia de Dios, en el exorcismo. Y voy a usar unas palabras latinas que espero que no les confundan. Se dice que la gracia divina actúa en los sacramentos ex opere operato. ¿Qué significa esta expresión latina ex opere operato? Que se aplica el signo con la intención de la Iglesia y este signo es eficaz. Un ejemplo, la aplicación del signo del bautismo. A un niño pequeño, un sacerdote, o en algunos casos un laico, derrama agua diciendo las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, queriendo realizar la intención de la Iglesia, que es hacer el bautismo. Este niño queda bautizado. Se le da la gracia divina, se le quita el pecado original, se llena de virtudes y dones del Espíritu, etc. Mientras que en los sacramentales la gracia actúa ex opere operantis ecclesiae. En otras palabras, la eficacia de la gracia en los sacramentales depende de la fe de quien recibe ese sacramental y de quien lo administre ese sacramental. Por lo tanto, para que un exorcismo sea eficaz, hay que recibirlo con fe. Hay que creer de la parte de la persona poseída que el exorcismo la puede liberar. Y hay que creer de la parte del ministro que la acción ritual del exorcismo puede liberar a esta persona de la acción del demonio. Por lo tanto, con mucha frecuencia los exorcismos se hacen en oración pública, no en el sentido de que se haga, no sé, en una iglesia dentro de la Eucaristía, cosa que no se puede hacer, sino que haya un grupo de personas que acompañan orantes al ministro y a aquel a quien se le administra el exorcismo. ¿Por qué? Porque como sacramental actúa en proporción a la fe del ministro y de los que están recibiendo o acompañando a la persona a quien se exorciza. Esto es muy importante. El exorcismo es un sacramental, lo cual quiere decir, y va a ser nuestra reflexión siguiente, que tiene que ser acompañado de un rito que la Iglesia instituye, no que se inventa el exorcista. El exorcista tiene que seguir el rito que la Iglesia le propone. ¿Por qué? Porque es un sacramental, y el sacramental no se lo inventa el ministro, porque el sacramental viene propuesto por la Iglesia. Actualmente tenemos un rito modificado. Hace unos 20 y tantos años hubo un rito que fue vigente en la Iglesia desde el Papa Pablo V, rito de exorcismo, desde 1614 al 1952. Luego el rito se volvió a modificar en 1998. Por lo tanto, el rito actual lleva prácticamente 25 años vigente y es ese rito que debe ser aplicado por el sacerdote exorcista, por el obispo exorcista. De este rito vamos a hablar en la siguiente conferencia, en el siguiente capítulo. Ahora hemos hablado del exorcismo, después vamos a ver cómo se desarrolla este rito del exorcismo.
Señor Jesús, sabemos que existen personas que pueden ser especialmente atormentadas, vejadas, infestadas, también poseídas por el espíritu del mal, por el maligno. Queremos pedirte por ellas, por las familias, por los sufrimientos que pueda hacerles causar el espíritu del mal para que tú los liberes. Te pedimos por los sacerdotes exorcistas para que ejerzan con fe su ministerio. Te pedimos por los obispos para que sean pastores también de estas personas que son atormentadas por el demonio. Te lo pedimos con una gran fe, porque sabemos que el exorcismo como sacramental depende especialmente de la fe del que lo recibe y de la fe del que lo administra. Aumenta, Señor, nuestra fe y da a estas personas atormentadas, vejadas o poseídas por el demonio tu consuelo y tu fuerza. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hemos concluido el capítulo 10 de nuestra serie Ángeles y Demonios. Algunas consideraciones teológicas en torno al exorcismo. En primer lugar, hemos dado una definición de lo que es el exorcismo, de acuerdo a algunos teólogos y al Catecismo de la Iglesia Católica, que en el número 1172 da una definición de exorcismo como una oración pública de la Iglesia para que el demonio se aleje de personas poseídas o también de objetos o de lugares. Vamos en el siguiente capítulo no solo a considerar, como lo hemos hecho ahora, lo que es el exorcismo en su naturaleza, sino el rito. Cómo se desarrolla un exorcismo según un rito que la Iglesia ha aprobado. En 1998 aprobó, primero en latín y luego en diversas lenguas vernáculas, el rito del exorcismo. Les invitamos en la siguiente sesión a seguirnos para ver con mayor precisión y detalle cómo se realiza un exorcismo. Gracias por acompañarnos en la videoserie Ángeles y Demonios con el Padre Pedro Barrajón. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.